Muy buenas noches, amigos de Periodismo en Salcedo. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta semana. Y lo habíamos anunciado también en el último programa cultural que tuvimos. Hay un tema que nos trae muchísimas expectativas y nos tiene también con la atención para que los entendidos en el tema nos expliquen. Y se trata del decreto 33, el que elimina los registros del Buró de Crédito, hoy conocidos como el Buró de Crédito, antes como Central de Riesgos. Toda esta situación y todo lo que concierne, hay algunos artículos que se han dado dentro de este decreto, vamos a analizarlos y un poco a transformar el lenguaje para que podamos comprender de qué se trata, si usted, nosotros podemos beneficiarnos de este decreto 33. Para esta noche están invitados el ingeniero Javier Lomas, consultor financiero. También está invitado, estamos a la espera de que llegue el abogado Alejandro Favara, quien es presidente de las Juventudes de Creo, acá en Cotopaxi, con quien también vamos a conversar sobre el plan de vacunación, entre el tema del decreto 33 y, por supuesto, las acciones directas del gobierno, Guillermo Lasso, que estarían aterrizando en la provincia de Cotopaxi. Asimismo, esperamos el enlace con el director del CNE, Luis Cunuay, para que nos explique del convenio que se firmó entre el CNE y el Ministerio de Salud respecto al tema de la vacunación. Iniciamos, damos la bienvenida. Javier, muy buenas noches, bienvenido, gracias. Dentro de esta preparación académica como consultor financiero, está muy cercano para que nos explique de qué se trata este decreto 33 que elimina los registros del Buró de Crédito. Bienvenido y buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues este decreto 33, bueno, se creó con mucha expectativa, ¿no? También fue una de las promesas del gobierno actual. Sí, una de las promesas de campaña. Manifestaba el presidente que en sus recorridos mucha gente le decía este asunto de que por montos muy pequeños se ven perjudicado mucha gente en poder acceder al sistema financiero. Y obviamente, bueno, gracias a la práctica y a la vivencia que yo he tenido a lo largo de todos estos años en el sistema financiero, de hecho que eso pasaba, ¿no? Existen muchas, no sé si decir inconsistencias, en el sentido de que hay empresas especialmente pequeñas, casas comerciales, que de una u otra manera por saldos muy pequeños y especialmente en esta temporada de la pandemia, la gente lamentablemente por el hecho de que cerraron, ¿no? La gente no pudo, no porque no quiso, ¿no? Muchos de ellos no tenían a dónde acudir para pagar esa deuda, ¿no? Son deudas pequeñas, por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ustedes saben, el tiempo pasó inexorablemente y obviamente esos registros se fueron dañando y se fueron bajando a su categoría. Entonces, eso es lo que está ocasionando que hoy, ya que ha pasado un poco de tiempo, los modelos de calificación crediticia que tienen los burós de crédito, que son los que muchos utilizan para calificar a o para, digámosle, categorizarle a una persona si es sujeta o no de crédito, son los que justamente ahora les están afectando, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento, tratando de que esos registros no se eliminen de los burós de información crediticia, para que estas personas, que creo yo que va más dirigido a ellos, son las que puntualmente van a poder tener un acceso en mejores condiciones a un financiamiento y van a tener también una mayor posibilidad de inclusión. Esa creo yo que es la idea básica y la idea general de este decreto. Bueno, y quienes tienen la posibilidad de enviarnos por mensaje algunas preguntas, es importantísimo, porque desde la experiencia personal que usted puede tener, hay muchas cosas que de pronto por A o B no encajan, ¿no? Y queda fuera. Pero bueno, empecemos un poco también dando lectura exactamente a lo que dice, ¿no? El decreto. En el artículo 1 se dispone que todas las instituciones y empresas públicas y privadas que prestan el servicio de referencias crediticias eliminen de sus registros la información histórica de obligaciones de las personas naturales deudoras, cuya deuda total consolidada en el sistema financiero sea menor a $1,000, ¿sí?, de las instituciones financieras de cualquier empresa que han otorgado crédito a sus clientes. Para el efecto se consideran algunas disposiciones. Ahora, aquí una pregunta primero. A ver, don Pedro, me pongo un caso práctico, don Pedro se quedó en instituciones financieras, se quedó con una deuda tal vez de $200, que cayó la pandemia,
y ya no puedo. Pero con el tema del interés y todo esto, se hizo más de $1,000. ¿Qué pasa? ¿Se va con el capital? Bueno, el decreto específicamente y los datos que se reportan a los burós de información crediticia nos hablan específicamente del capital, ¿no? Del capital. Exactamente. Solo se registrarán y se eliminarán los registros de saldo de capital. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta en el momento de revisar esto es que el mismo decreto establece que el hecho de que se eliminen los registros en el buró de crédito no significa que esa deuda se cancela, ¿no? Yo justamente la semana anterior estoy asesorando a una cooperativa y uno de las personas que están en mora dicen, no, yo no quiero pagar porque como ya me van a borrar del buró de crédito, pues yo ya no pago, ¿no? Entonces ese también es un asunto de una mala información que la gente en definitiva está muy confundidos, ¿no? Una cosa es que se eliminen esos registros y otra cosa es que la capacidad de cobranza que tienen las instituciones financieras, bancos, cooperativas o casas comerciales, que son los que tienen que eliminar los registros, no se elimina esa capacidad de acreedor, ¿no? Se tiene que seguir cobrando. Lo único que va a pasar es que esos registros, como se afectan a un historial, como dice ahí, se borra un historial crediticio, ya no les va a afectar en el momento, por ejemplo, de hacer un cálculo de una capacidad de pago o de un puntaje de probabilidad de que la persona va a quedarme bien o no me va a quedar bien en una obligación de crédito. Eso hay que tener muy en cuenta. Y de pronto podríamos analizar, tiene que pagar el capital más los intereses, obviamente, entonces no es que le topa nada, simplemente se le borra del buró de crédito, pero ya vamos a ver si es efectivo esto, ¿no? Sí, realmente aquí hay unas cosas, unos aspectos que hay que tomar en cuenta también que son complementarios a la emisión del decreto, ¿no? Uno de ellos es la conformación de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, que es el máximo organismo que va a controlar todo el sistema financiero ecuatoriano. Como ustedes conocen, con la entrada del nuevo gobierno, pues esa junta tiene que estar nuevamente conformada, ¿no? Y obviamente para cualquier situación de aclaración de este decreto, porque hay muchas cosas que hay que aclarar en este decreto, lo que nos dice es que tiene que ser resuelta por la Junta de Regulación, es decir, tenemos que esperar a que la Junta de Regulación se posesione debidamente con todos sus miembros, pues ellos van a emitir, entiendo yo, en ese momento, las directrices básicas para que los burós de información crediticia tengan los argumentos suficientes y los lineamientos para que puedan realizar esa borrada de los registros, ¿no? Porque como digo, una cosa es borrarlos, pero también hay que pensar desde el otro punto de vista, ¿no? Desde las instituciones financieras se quedan con una situación muy complicada en cuanto a evaluar un riesgo, ¿no? El riesgo de otorgar el dinero, así sea 100, así sea 1000, así sea 10,000, la cantidad que sea. Ustedes saben que las instituciones financieras lo único que hacen es administrar recursos ajenos y obviamente prestarlas al menor riesgo posible. Al eliminar estos registros, lo que está pasando es una posibilidad de que mucha gente que tuvo una cultura mala, porque también hay gente que lamentablemente no paga, no le da la gana de pagar o no tiene la voluntad de pago, también se va a ver beneficiada de esto. Entonces las instituciones financieras también se quedan como que a la indefensión de esto. Por eso es muy importante que cada institución financiera en cada una de sus áreas, por eso también al sistema, por ejemplo, de la economía popular y solidaria, se les está exigiendo ya la creación de una unidad de riesgos. Algunas cooperativas pequeñas o medianas ya la tienen y justamente la tarea de esta área de riesgos es eso, ¿no? Ir evaluando cuántos de nuestros potenciales socios, cuántos de nuestros clientes que tienen créditos van a caer, ya deberían comenzar a hacer ese tipo de simulaciones para que la institución financiera comience a tomar previsiones sobre el asunto y comience a dar los condicionamientos de crédito en base a estas nuevas condiciones que se van a dar, porque se tiene 60 días para eliminar esos registros. Javier, lo que se decía que hay muchas cosas que aclarar, pero yo tengo ahí una pregunta. Se ha dicho que por el tema de la pandemia, gente que no pagó y que se le va a eliminar, a borrar del buró de crédito. ¿Es solo por la pandemia o gente que anteriormente ya quedó con ese problema? Bueno, hay un contexto, ¿no? Un contexto general que se agudizó mucho más con la pandemia. Como les digo, hay personas que lamentablemente por el asunto de que no tenían a dónde pagar, no tenían a dónde honrar su deuda, ¿no? No es que porque no querían pagar la deuda, no tenían cómo hacerlo, estaban encerrados, ¿no? Entonces, por eso es que lamentablemente esos saldos pequeños lo que se tuvo que hacer es, se siguieron venciendo.
Entonces se volvieron deudas que lamentablemente luego de que ya se comenzó esta relativa normalidad, ya existieron esos retrasos. Como vuelvo y repito, las entidades financieras y los burós de información financiera tienen o ponen a disposición de las instituciones financieras sus modelos de calificación, es decir, modelos de puntaje y de score. Entonces, hay instituciones, hay cooperativas que dicen, bueno, o se basan netamente en el score para decir, ¿te doy o no te doy un crédito? Hay instituciones financieras que el score es solamente una referencia para dar el crédito. Ya va a depender de la capacidad que tenga cada institución financiera para tener a personas especialistas en datos para que puedan realizar esas simulaciones. A ver, esto significa entonces que no es que está garantizado que una persona fácilmente va a poder va a ser eliminada tal vez cuando se ejecute del buró de créditos, pero no es que tan fácil va a decir, ya se le eliminó y ahora sí tiene capacidad de endeudamiento. Como vuelvo y repito, Soñita, el asunto es que cada institución financiera tiene sus políticas para poder discriminar qué persona es sujeto de crédito y qué persona no es sujeto de crédito. Como vuelvo y repito, hay cooperativas, instituciones financieras, casas comerciales, almacenes de llantas, almacenes de electrodomésticos, que netamente ven el puntaje y dicen, bueno, usted tiene 200 puntos, no le puedo dar un crédito. Oiga, pero solamente estoy pidiendo $300 para comprarme un equipo de sonido. No, tiene 200 puntos, no se le puede dar. Así son de cerradas algunas instituciones, ¿no? En cambio hay otras que el buró o el puntaje del buró de crédito representa nada más una medición, como decirle, una herramienta de apoyo a la decisión. Ahí, en cambio, en instituciones financieras, ya en cooperativas, por ejemplo, que es donde yo estoy un poco más involucrado, el asesor de crédito hace su investigación de campo, toma la información de los ingresos, evalúa una capacidad de pago, toma en cuenta también otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando del buró, pero también hay instituciones que también evalúan, por ejemplo, las consultas en la página de la judicatura, donde se ven, por ejemplo, si ha tenido algún problema de cobro de deuda, problemas legales, que eso también habla de una de las 5C de crédito que se llama el carácter, ¿no? Entonces, eso también es importante al momento de evaluar. Entonces, cada institución asume su riesgo, cada institución sabe o discrimina en función de su capacidad de asumir su riesgo. Entonces, eso es lo importante, que las personas que en este momento están siendo borradas o van a ser borradas del buró de crédito, va a haber gente que va a ser beneficiada y decir que bueno, es un alivio, pero también va a haber gente que va a desaparecerse su historial y va a ser como que borrón y cuenta nueva y no va a quedar en nada, en más que el análisis de la institución, de sus ingresos, sus gastos, su patrimonio, para poder decirle, ¿le vamos a dar o no le vamos a dar una operación de crédito? Bueno, yo voy a un poco a transformar este lenguaje técnico, Javier, y a agradecer a Alejandro Favara, se encuentra ya acá en nuestros estudios, y en pocos minutos también vamos a conversar con Alejandro de este tema, para ver cuánto aterriza en la realidad de lo que estamos conversando de esto. A ver, entonces, el decreto 33 está claro, ¿no? El decreto 33 dice, se dispone a todas las instituciones y empresas públicas y privadas que prestan el servicio financiero, eliminen de sus registros la información histórica de obligaciones. Dice, eliminen. No está diciendo la ley, el decreto no va y dele en el crédito. Solo llega hasta ahí. Correcto, o sea, el decreto es eliminar esos registros, ¿no? Eliminar esos registros que fueron, eso es lo que es necesario que se aclare a través de la Junta. Por ejemplo, a las personas que están quedando bien y tienen saldos menores de $1,000, ¿les van a borrar también a ellos o no les van a borrar? ¿Qué mecanismos las instituciones financieras tendrán que reportar a las superintendencias, sea de bancos o de economía popular y solidaria, para que puedan tomar los buros de crédito esos registros? Recordemos que el buró de crédito solamente es una institución que coge la información de las superintendencias, sea que estuvo atrasado, sea que estuvo al día, sea que estuvo con un saldo de 1,000 o de 2,000 o de lo que sea. Los buros de crédito lo único que hacen es recolectan esa información, la consolidan, la procesan a través de modelos estadísticos y dan una probabilidad de cumplimiento o incumplimiento. Solo llegan hasta ahí. El buró, a veces dicen, bórreme del buró. No es eso. La institución financiera que le dio la operación es la que tiene que hacer ese proceso. El buró lo único que hace es recolecta la información. Y otra cosa importante también, ahí hay una segmentación, ¿no?
Primero dice saldos menores a $1,000, es decir, $999 para abajo, ¿no? Siempre y cuando este saldo ha sido reportado por una institución de banco o de cooperativas de los segmentos 1 y 2, me parece que es. Estamos hablando de cooperativas que tienen más de $80 millones en activos. Ustedes pueden revisar en la página de la CEPS, ahí están todas las instituciones que caen en ese rango, ¿no? Yeah. Hay una segunda parte donde dice que todas las cooperativas, o también ahí les incluyen a las mutualistas, que se van a eliminar los registros, pero solamente para ellos menores a $500. ¿Sí? Sí, y eso finalmente estamos hablando de las casas comerciales, compañías de pronto de telefonía celular, a ellos les van a borrar la información menor a $100. Entonces va a haber categorías de eliminación de los registros. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las instituciones financieras que tenemos o que reportan, bueno, me incluyen como parte del sistema financiero porque apoyo y ayuda a muchas cooperativas. Entonces, tienen una superintendencia a donde reportan la información. Así es. Esto, por ejemplo, la Junta de Regulación tendrá que establecer a qué institución tendrá que eliminar, o será la misma casa comercial o empresa, por ejemplo, de telefonía celular, a quién ellos mismos tendrán que borrarlo, a través de qué mecanismos tendrán que borrarlo. Esas cosas pequeñas que son ya, digamos, más operativas, son las que se tienen que esclarecer ya en reglamento de pronto del decreto. Eso es lo que iba a preguntar. Hasta ahora, antes de lo que se dice, la Junta Monetaria tendría que establecer, pero hasta ahora quedaría, es decir, a merced de cada institución financiera, de cada cooperativa en este caso, de segmento 1, 2 o al 3, de que ellos organicen el sistema, vean el personal y empiecen a trabajar para eliminar. Y para que... Entiendo que debe ser así. Entiendo que por eso digo, la Junta de Regulación, entiendo yo, bueno, en el sistema financiero, cooperativo y de los bancos, se maneja en lo que se denomina estructura, es decir, formatos específicos que me van a decir cómo yo tengo que mandar esa información. Entonces, entiendo yo que la Junta le va a disponer a las superintendencias, tanto de bancos como de Economía Popular y Solidaria, algún formato. Es decir, a ver, estas operaciones no las reporten o elimínenles en base a estas condiciones. Entonces, ahí es donde se tiene que, me imagino yo, la Junta tendrá que establecer esos mecanismos. Lo que me queda también la duda, o cómo va a pasar con las casas comerciales que tienen que eliminar registros menores a $100. Entonces ahí es lo que no sabemos cómo se va a ejecutar esa parte, y también tendremos que esperar, como decíamos, a la conformación de la Junta de Regulación, que es el organismo al cual se tiene que hacer cualquier consulta en este tema, que en este momento pues entiendo que todavía no está conformada. Aquí una pregunta. Escucho y leo que, por ejemplo, en las instituciones financieras, en este caso cooperativas, que tengan 80 millones de activos. Así es. Es un reto para quienes que tienen menos de activos. Lo que va a pasar con las cooperativas que tienen menos de $80 millones en activos y las mutualistas, van a poder borrar registros menores a $500, nada más. O sea, estas instituciones que tienen menos de $80 millones en activos y las mutualistas, si tienen saldos de 600, 700, 800 en adelante, eso se va a seguir reportando de acuerdo a lo que dice el decreto, ¿no? Así estén vencidos, ¿no? Se van a seguir reportando. Las que tienen que eliminar de su registro son las que tienen menos de $500, ¿no? 499 en adelante para abajo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con las casas comerciales o empresas de telefonía celular, por ejemplo, con los saldos menores a $100. Entonces, esa es la parte que, cómo los burós van a identificar esta eliminación de una cooperativa del segmento 1, segmento 2, o de un banco, de una cooperativa grande, pequeña. O sea, cómo los burós de información crediticia, a dónde van a tener que recurrir para extraer esa información. Esas cosas son las que tienen que estar claramente definidas en el reglamento, porque realmente en este momento son cosas muy generales que van a beneficiar, de hecho, a este tipo de personas que hablábamos, ¿no? Que por A o B situaciones no pudieron pagar, pero que también a otras personas que han pagado puntualmente, y si les borran, que espero que no pase eso, les van a eliminar, digamos, esta opción de tener un buen historial crediticio, porque una persona tiene un buen puntaje, un buen scoring crediticio que se denomina cuando ha tenido operaciones de crédito y ha pagado puntualmente. Entonces, esas personas son las que no deberían ser topadas en este decreto, para que puedan tener mayores oportunidades de seguir operando con mayores montos
Y pues uno dice, ¿no? Si en cantidades pequeñas queda bien, yo con toda la confianza del mundo, pues le sigo dando la oportunidad para que haga cantidades más grandes de crédito. O sea que hay riesgo de que las personas que son puntualmente, que están pagando puntualmente también, o sea, de manera general se les elimine. Bueno, el decreto no dice eso, no solo dice las obligaciones vencidas. Pero, como vuelvo y repito, es necesario que la Junta de Regulación nos dé las normas súper claritas y nos diga cómo discriminar a estas personas, cómo discriminarles a ellos. Porque puede ser que ahora una persona que estuvo quedando ahora bien, digamos que en el mes de noviembre, octubre o julio del año anterior, quedó mal. Y esos registros que ya pasaron, pero quedaron en su historial crediticio, ahorita le ocasionan un puntaje de 400 puntos o de 300 puntos. Entonces, esas cosas, por ejemplo, hoy está bien el señor porque, bueno, ya hay donde pagar, ya se mejoró su actividad económica o lo que sea que haya pasado, pero ya está otra vez pagando bien y está quedando bien. Pero en esas temporadas el señor tuvo retrasos y esos registros se van a eliminar, no se van a eliminar, porque si ahorita esos registros no se van a eliminar, el puntaje o la experiencia crediticia o el buró de crédito le va a seguir sacando un puntaje bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay que definir y la Junta de Regulación tendrá que establecer los parámetros claritos para decir, por ejemplo, todos los registros desde hace un año atrás se eliminan, por ejemplo. Entonces, ahí en el ejemplo que yo decía, pues se eliminará eso y el señor va a tener nuevamente un recálculo al hacer el modelo matemático que tienen los buros, va a poder tener un puntaje más óptimo, ¿no? Entonces, eso es necesario saber. Aprovechando que hay toda esta experiencia dentro del sistema financiero de cooperativas, Javier, si bien es cierto la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, especialmente, a pesar de que la Junta Monetaria emita algunos formularios de cómo trabajar esto, sin embargo hay algunos trámites engorrosos para las cooperativas. ¿Será que este es un trámite más? ¿Será que las cooperativas están en capacidad de salir con inmediatez en este trámite? Como digo, ¿no? Hay cooperativas que tienen la capacidad tecnológica, la capacidad de recursos, logística, para implementar una regulación de una manera inmediata, ¿no? Tienen a un área, como yo decía, ¿no? Áreas específicas, tienen unas áreas de tecnología que tienen programadores a su disposición para que puedan saber que esta es una nueva estructura que llegó, háganla, ármenla y lo hacen. Pero en cambio hay cooperativas que definitivamente no lo van a poder hacer por su limitación, primero de recursos, segundo de su core financiero, de pronto de su sistema, que le dicen normalmente, que no le va a permitir de pronto ejecutar al mismo ritmo que una cooperativa grande. Por eso, vuelvo y repito que es muy importante que la norma, la ejecución de este decreto, tiene que ser, entiendo yo por el general, se lo hace por plazos, ¿no? Por ejemplo, dicen a las cooperativas que tienen un poco más de capacidad en sus áreas tecnológicas de implementar un cambio, pues mándele, en 15 días me mandan los datos y las otras van a tener un cronograma de ejecución en función de obviamente la capacidad que van a tener de respuesta y de eliminar, ¿no? Es posible que muchas de ellas ya tengan un sistema, digamos, avanzado, otras tengan que exportar a Excel y tendrán que revisar de uno en uno. Tendrán algunas 30,000 operaciones de crédito, otras tendrán 500 operaciones de crédito, otras 100 operaciones de crédito. Entonces, la realidad de cada institución es muy diferente y por eso la SEP les segmentó a las cooperativas del 1 al 5, ¿no? Entonces, va a depender mucho y espero que la Junta también tome en cuenta esto para que disponga a las superintendencias, sea de Economía Popular y Solidaria y a la de bancos, los mecanismos más óptimos para que se cumpla en los plazos, porque como digo, ahí nos da 60 días para ejecutar. 60 días. Nos da 60 días, 24 de mayo, 24 de junio, el 24 de julio es el tiempo que, de acuerdo al decreto, tienen que estar eliminados esos registros y ya pues a partir del buró de agosto, digamos, ya esos registros tienen que estar eliminados, ¿no? Ahí también es importante que las personas pueden consultar su historial crediticio, no pueden acudir a la misma superintendencia, pueden consultar, bueno, ahí se paga un valor económico por el hecho de la consulta y pueden revisar si es que están o no dentro de estos problemas, digámoslo así, porque de una u otra manera les perjudican en su puntaje y en su obtención a mayores volúmenes de crédito. Bien,
Bueno, hemos conversado este tema en este primer bloque con alguien que está prácticamente en el día a día, ¿no?, con estos temas. Y como lo anunciamos, con nosotros ya se encuentra Alejandro Favara, con quien vamos a conversar también de este tema. Además, el tema del plan de vacunación en el gobierno actual y las áreas específicas que hay para Cotopaxi dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Luego de la pausa, regresamos enseguida con usted.